Buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a su programa Frente al Mundo. Gracias por cada domingo estar con nosotros compartiendo las noticias importantes de la semana y compartiendo el contenido de nuestro programa. Hay que decir que se conmemoró esta semana el ajusticiamiento del dictador Leonidas Trujillo. Más que la muerte del dictador, se celebra el inicio de la libertad en la República Dominicana. Esta es la única muerte que conmemoramos en el país, que se celebra. Siempre la muerte se recuerdan, pero esta se celebra. Buenos días, Guillermo. Buenos días, Raúl. Sí, buenos días, así mismo es. Señores, le damos la bienvenida a ustedes, amable televidente, al programa que vino a revolucionar la comunicación en la República Dominicana. Y es que aquí analizamos no solo lo que se escribió y publicó, sino lo que se debió escribir y publicar. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Así es, vamos de inmediato a las pausas comerciales y regresamos con el desarrollo del contenido de nuestro programa. Canal 6, Canal del Sol, número 1 en programación, señal abierta, y también por suscripción. Canal del Sol te informa, te mantiene entretenido con toda su programación. Canal del Sol, más cerca de ti. Información en tiempo real desde Instagram, @Canal del Sol y @Centro Noticias CN6. Síguenos y conéctate a la multiplataforma de Canal del Sol. Continuamos con el desarrollo de su programa Frente al Mundo. Estamos en los segmentos de noticias. De inmediato nos vamos con la primera. Ante el pésimo desempeño del PLD en las elecciones pasadas, su presidente y secretario general Danilo Medina y Charlie Mariotti anunciaron que no continuarán al frente de esa organización política a partir del próximo Congreso Elector. Gran revuelo creó en la opinión pública la decisión de la Dirección Política de Fuerza del Pueblo de aplazar la reunión del presidente Leonel Fernández y el presidente de la República, Luis Abinader. Continuando con las informaciones, tenemos que con gran pesar recibió el país la confirmación del artista Héctor Acosta, el Torito, de que está luchando contra un cáncer. El senador reelecto en las pasadas elecciones es uno de los merengueros queridos de la República Dominicana. En el plano internacional, el Papa Francisco, ante una petición del presidente Luis Abinader, manifestó su interés de visitar la República Dominicana. En su visita, el mandatario obsequió al sumo pontífice un rosario de plata y cuentas de Larimal en color azul cielo. La Junta Central Electoral, a partir del 26 de octubre del presente año, iniciará la renovación de la cédula de identidad y electoral. De acuerdo al organismo, el nuevo documento será elaborado con altos niveles de seguridad que impidan su alteración. Para continuar con las informaciones, paso los micrófonos a nuestro colega Guillermo de la Rosa. Siguiendo con las informaciones, 5 diputados del PRM encartados por diferentes delitos, lavado de activos, narcotráfico y corrupción, fueron reelectos, siendo los más votados o los segundos más votados: Sergio Moya de la Cruz, Sedoki Duarte Suárez, Gregorio Domínguez, Nelson Rafael Marmolejo Gil y Faustina Guerrero. La incertidumbre y preocupación se ha apoderado de la población tras los resultados electorales
que otorgaron mayoría aplastante en el Congreso al gobierno, por lo que podría imponer una reforma tributaria que perjudique a la mayoría de los dominicanos. Funcionarios comienzan a poner la casa en orden tras el anuncio del presidente Luis Abinader de que habrá cambio en el gabinete. Nadie sabe quién se va o quién se queda, mientras crece la expectativa entre los partidos aliados del PRM que esperan por un decreto. Las lluvias caídas por incidencia de varias vaguadas y las informaciones meteorológicas de que en esta temporada ciclónica se formarán 22 fenómenos naturales, de los cuales 14 podrían convertirse en huracanes, genera preocupación en las personas que viven en sectores vulnerables. Esta semana se cumplieron 30 años de la desaparición del profesor Narciso González, Narcisazo, ocurrida el 26 de mayo del 1994, durante el gobierno del presidente Joaquín Balaguer. Hasta la fecha, la justicia dominicana no ha dado con los culpables. Proseguimos con las informaciones en el día de hoy y tenemos que la República Dominicana recibió 4.178.683 turistas en el periodo enero-abril del presente año, lo que representa un 10% por encima del 2023. La mayoría de estos turistas llegaron de Estados Unidos, Canadá y Colombia. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia condenó por el lavado de activos a la diputada Rosa Amalia Pilarte a 5 años de prisión, pago de 200 salarios mínimos y el decomiso de 14 de sus bienes. En el año 2022 fue condenado por ultraje y violencia contra la autoridad pública el legislador Sacody Duarte, mientras que en Estados Unidos fue condenado a 16 años de prisión por tráfico de droga Miguel Gutiérrez Díaz, los 3 miembros del Partido Revolucionario Moderno, PRM. Por otra parte, México celebra elecciones este domingo y podría tener la primera mujer presidenta que de resultar ganadora la física e ingeniera Claudia Sheinbaum del partido oficialista Morena y la coalición Sigamos Haciendo Historia. De acuerdo a la encuesta, tiene un 20% por encima de su más cercana competidora, la ex senadora opositora Xochitl Gálvez. Además participa en este evento Jorge Álvarez Maynés del partido Movimiento Ciudadano. Tú sabes que con ese asunto de México es una mujer de todas maneras, porque las dos que tienen con más puntuación son mujeres. En tercer lugar está el hombre. Mira, de manera que México va a tener una mujer, sea la que está en primer lugar o sea la que está en segundo lugar. Mira qué interesante, a México que siempre se ha señalado como un país machista, muy machista, sí. Del mero, ¿verdad? Del sí, mero. Entendemos que una mujer va a dirigir y un país donde está en primer lugar en el asunto de la compra de votos. Y un país además que hay que decir, en donde el narcotráfico es bastante arraigado, de ahí han salido grandes capos de México. Y mucha violencia política. Y mucha violencia de manera... Bueno, en esta semana un candidato a una de esas alcaldías pues, fue asesinado en México, precisamente por esa participación. Sí, es así. Es tan así que la violencia se ha desarrollado tanto en México que está por encima de los niveles de violencia del mismo Colombia. Y eso dice mucho la posición que tiene esa mujer en lo que es la simpatía de México. Eso dice mucho de lo que ha escalado la mujer en lo que es el mundo. Bueno, las elecciones se celebran hoy en México. Ya en unas cuantas horas vamos a ver quién será la presidenta de esa nación que tiene muchísimos problemas que enfrentar, entre estos la violencia. Y escúchame, licenciado, y es bueno puntualizar que el desempeño de las mujeres cuando le ha tocado ser presidente, como la misma Michelle Bachelet en Chile, también Cristina Fernández, han tenido un desempeño fenomenal cuando le ha tocado ejercer
ese trabajo como primera dama o presidente de su país? Bueno, lo que llama la atención no es la primera mujer que sería presidente, ya ha habido en otros países. El caso es de México, que es la primera, y por lo que decía Raúl, un país machista completamente. Macho. Hay que decir que la candidata que está en primer lugar, la ingeniera Claudia Sheinbaum, pues es del partido oficialista y que va apoyada por una coalición que se hace llamar la coalición Sigamos Haciendo Historia, que aglutina una gran cantidad de partidos. En México sucede igual que aquí, que los partidos que andan detrás de la miel se van al lado del gobierno. Sí. Aquí lo hacen en todas las elecciones, esos partidos pequeños. Por eso es que la población pues vive pidiendo a gritos que esos partidos no existan, aunque son el equilibrio de la democracia, hay que decirlo así, y sin partido no hay democracia. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Canal 6, Canal del Sol, número 1 en programación. Señal abierta, y también por suscripción. Canal del Sol te informa, te mantiene entretenido con toda su programación. Canal del Sol, más cerca de ti. Información en tiempo real desde Instagram, @Canal del Sol y @Centro Noticias CN6. Síguenos y conéctate a la multiplataforma de Canal del Sol. Vamos con el desarrollo de su programa Frente al Mundo. Entramos a nuestra entrevista central. En esta ocasión está con nosotros el ingeniero geólogo Teodoro Antonio Mercedes, experto en minas, un tema interesante para el país. Nosotros siempre hemos tenido un renglón importante en la minería, en nuestra economía, y siempre es interesante hablar de ese tema. Buenos días, ingeniero, y bienvenido a su programa Frente al Mundo. Muy buenos días, contento de estar nuevamente con ustedes aquí en este programa. Espero que el cometido que hemos logrado en el otro programa sea mucho mayor en este. Sí, muy buenos días, estamos muy contentos de tenerlo de nuevo por acá, tratar de sacar al máximo esa experiencia y esos conocimientos obtenido cuando los genios y los talentos dominicanos tenían que emigrar a la órbita socialista. Sabemos que viene de una de esos países, ¿no? Antes de entrar en materia, porque me llama la atención, lo tenía presente la otra vez, su nombre no es muy común, el Teodulo. Teodulo. Sí, no es muy común, no hay mucha gente con ese nombre, ¿o sí? No hay mucha gente con esa gente. Parece que en ese tiempo la gente utilizaban los nombres del almanaque y a mí me tocó Teodulo. Sí, así era en nuestra generación, y era el nombre que traía el librito. ¿Cómo era que Almanaque Bristol. El almanaque Bristol, ese era el nombre que le ponía. Ahora es que hay una discusión entre el padre, la madre, la tía, que cuando el niño nace tiene 2 y 3 nombres. Y a veces una fusión de los nombres. Y a veces una fusión de ellos. Entrando en materia, ingeniero, el sector minero, ¿cómo anda actualmente? Bueno, a nivel mundial el sector minero anda bien. Digo esto porque los minerales están en alza, casi todo. El oro, la plata, el cobre y el zinc, que son los minerales que nosotros hemos logrado producir.
A nivel nacional la situación no es la misma, porque no hay una política minera consistente que diga en qué rumbo vamos a tomar. Como por ejemplo, se llevó a cabo antes de las elecciones un encuentro entre los candidatos y ninguno tuvo el honor de conversar con la minería, sobre la minería, siendo uno de los renglones económicos que más aporta a la sociedad dominicana. En ese mismo sentido, nadie ve ningún plan minero que pueda decir que a corto o a largo plazo se llevará a cabo. Como por ejemplo, los expertos han determinado que la realización y construcción de una mina de cobre necesita por lo menos 24 años. Aquí, con la exploración, estudios ambientales, todo, ellos han calculado 24 años. Aquí hace años que ni siquiera un proyecto de menor envergadura se lleva a cabo, mientras los yacimientos que tenemos en explotación, algunos se dedican al desperdicio de mineral, como es el caso de la Barry. Cormidón, ustedes saben que es una mina fundamentalmente compleja y que produce cobre, y por eso hemos entrado en la numerología que se da sobre el cobre en América Latina. Cormidón procesa 3.000 toneladas diarias, pero la cantidad que procesa Barry, que son 25.000, nos produciría una cantidad muy grande de cobre, el cual no se ve en ningún sitio porque hay problemas en la precipitación. En otro sentido, está el problema de la mina de Bonao, que hace alrededor de 3 meses entró en crisis y nadie ha dicho nada y nadie expresa cómo se debe de solucionar ese problema minero, ambiental y económico que incide de manera determinante en los pobladores de ese sector. El sector minero, ¿qué aporte hace a nuestra economía? ¿Tenemos mejor aporte que el turismo? Bueno, eso depende de tiempo. En la pandemia, el sector minero fue el que tuvo parado el país. Hoy, las aportaciones de la Barry son cuantiosas y se espera que en tiempos no muy lejanos entren a funcionar nuevas minas, porque la situación del país así lo requiere, e independientemente de que el gobierno quiera o no, se está hablando ahora de una reforma fiscal, cuando lo que nosotros debemos es de producir. Entonces, independientemente de que se quiera o no, el gobierno está en la necesidad de buscar fuentes de riqueza. Y una de las fuentes fundamentales de riqueza, conjuntamente con la agricultura, es la minería, que está ahí presente y no todos los países lo tienen. ¿Y cuáles serían esas nuevas minas a explotar? Bueno, la única que está ranqueada es la de San Juan, que también es mineral complejo. No hablo de la frontera porque todavía los estudios no han concluido. ¿Qué produciría esa de San Juan? Oro, plata, cobre y silio. Lo mismo que las otras. Nosotros en ese sentido somos un país rico porque esos minerales complejos no se encuentran en todos los sitios. Ingeniero, sabemos que la minería y los ambientalistas, vamos a decir que chocan. ¿Qué va a hacer el gobierno dominicano para que esas zonas explotables puedan pues llevarse a cabo y vencer esa oposición de los ambientalistas que muchas veces entorpece el desarrollo minero en cualquier parte del mundo?
Bueno, nosotros debemos de acostumbrarnos a vivir con ellos. Hay muchos de ellos que son necios, pero hay otros que sí tienen razón en su requerencia y constituye un contrapeso a las desidias y decisiones inoportunas que podrían producir los mineros. Creo que el Estado debe de intentar de vivir con esa situación y no dejarse avasallar porque la sociedad no soporta eso. Las sociedades modernas lo que hacen es crear riqueza, no enfrentamientos innecesarios e inoportunos. Usted decía ahorita en su intervención que estábamos desperdiciando o no estábamos aprovechando la existencia del cobre. Si sabemos que existen tecnologías actuales, por ejemplo, Chile vive de su cobre. ¿Qué ha entorpecido que no se haya desarrollado esta tecnología para aprovechar esa fuente de cobre que tenemos? Bueno, el único lugar donde tenemos problemas con la precipitación del cobre es la Barry, porque Cormidón le extrae muy bien y los renglones que hoy reportan cobre desde Santo Domingo se debe a Cormidón. Desde luego, creo que la Barry debe de explicar qué ha pasado durante 4 o 5 años, porque eso fue un compromiso que tuvo luego del acuerdo del 8 de mayo del 13, donde se modificó el contrato, donde ellos se comprometieron a precipitar el cobre. Eso no ha sucedido. Desde luego, hay grandes países. En África, el Congo produce un 20% del cobre y al mismo tiempo Chile produce un 7%. Hoy, Perú están produciendo prácticamente un 5% o un 6%. Es decir, grandes cantidades de países producen cobre porque el cobre es el mineral del futuro. ¿Por qué digo que es el mineral del futuro? Es el mineral de la nueva corriente tecnológica que va a producir los carros modernos y las nuevas instalaciones eléctricas del mundo se basan en cobre. Por eso es que su precio se ha disparado y algunos expertos en mercadeo de minerales hablan que en los próximos años su precio será duplicado. China hoy está con su fundición a todo dar con el cobre. Entonces nosotros debemos de coger esa misma línea y comenzar a producir el mineral que todo el mundo está en busca. ¿Y qué debe hacer entonces el Estado Dominicano, el gobierno dominicano, para que eso se produzca, que no sea solo una iniciativa de la minería, de las mineras, de los mineros? No, ampliar las exploraciones y cumplir con las leyes. Cuando yo digo cumplir con las leyes, me refiero al caso de San Juan de la Maguana. Ahí la compañía que es dueña del yacimiento, ha cumplido con todos los requisitos legales. ¿Quién no ha cumplido? El Estado, que no le ha aportado los términos de referencia para el estudio de impacto ambiental. Eso no conlleva una autorización de explotación, pero sí permite que el yacimiento sea evaluado por técnico independiente y diga si es posible una explotación razonable o no es posible. Solamente eso. Entonces, cuando el Estado se niega a eso, eso deja entrever que no le interesa la consecución o la explotación de una mina en ese territorio, motivado a las presiones no técnicas que existen, sino políticas. La minería siempre va a crear impacto al medio ambiente. Con la tecnología es posible desarrollar la minería con los mínimos daños ambientales. Eso es lo que hace la minería moderna. Los pueblos tienen que vivir de lo que tienen, no de lo que desean o de lo que quisieran. Si nosotros tenemos eso, debemos de vivir de eso, no de otra cosa, porque la otra cosa no va a aparecer. Teodulo, con su permiso, vamos a cumplir con una pausa comercial. Regresamos en breve.
Canal 6, Canal del Sol, número 1 en programación. Señal abierta, y también por suscripción. Canal del Sol te informa, te mantiene entretenido con toda su programación. Canal del Sol, más cerca de ti. Información en tiempo real desde Instagram, @Canal del Sol y @Centro Noticias CN6. Síguenos y conéctate a la multiplataforma de Canal del Sol. Estamos conversando con el ingeniero geólogo Teodoro Antonio Mercedes. Siempre el nombre de Teodoro me causa dificultades. Raúl, tú tenías una Ingeniero, pregunta que hacer. Usted decía ahorita que la minería en los días de la pandemia prácticamente fueron el sostén de la República Dominicana. Hay algo que siempre me ha inquietado y es a partir del año 2012, me parece que fue un poquito más adelante, aquí con respecto a la Barrick se le dijo al país que la Barrick se estaba llevando un 97% de sus ingresos y que apenas un 3% quedaba para el país. Nunca eso quedó bien claro. Personalmente yo como ingeniero entiendo que no era así, pero ¿qué usted nos puede decir al respecto? Nunca fue así. Nunca. Y eso, por eso yo digo que se utilizó la minería como arma política. Exacto. Y digo eso, que la utilidad que se le dio no fue en contra del presidente ni en contra de ningún político. Fue un arma política necesaria para desacreditar el contrato firmado entre el Estado y la Barrick. Porque en esos momentos el gobierno de Danilo Medina pretendía modificar el contrato y la Barrick había sido renuente a toda esa serie de cosas. Producto de eso, Danilo Medina utilizó una técnica que anteriormente había sido utilizada por Balaguer con la Falcon Bridge. Fue desacreditar el contrato, desacreditarlo de tal manera que se convirtiera en una necesidad nacional modificar todo lo acordado. Y eso motivó a que la Barrick cambiara de gerente y tuviera que traer nuevo personal y llegar a acuerdo con el gobierno sobre un nuevo contrato. ¿Por qué yo digo eso? Porque en el documento leído por el licenciado que era encargado del Estado en esos momentos, de parte que leyó el documento firmado entre la Barrick y el Estado, se dicen los montos que existieron antes y lo acordado. ¿Cuáles eran esos montos? Y los montos eran 37.3 y el nuevo acuerdo iba a producirle al Estado 51.2. Entonces, si ese documento oficial dice la verdad, lo otro fue su simple argumentos políticos para poder llegar a una meta que era la modificación del Estado a favor del Estado dominicano. Desde el descubrimiento nosotros hemos tenido oro. Recuerden que eso fue la parte de la búsqueda de los españoles en el país. Luego entonces hemos pasado a la explotación de las minas. Sin embargo, el país no ha desarrollado nunca la industria del procesamiento de ese oro, que pudiera ser manos de obra adicionales que se sumaran, nuevos empleos, esas cosas. Sin embargo, ¿por qué se produce eso? ¿Por qué no hemos podido nosotros desarrollar la industria del procesamiento del oro, las herramientas que se construyen con él? Bueno, el oro es un elemento
que su venta no es tan fácil. Por eso hay grandes centros de venta de oro. El oro no se vende en todas partes del mundo. Los países que se han encargado de eso son Sudáfrica y Suiza. Allá hemos vendido y vendemos allá. Entonces, porque el oro, al igual que el diamante, requiere confianza. Y la gente que no tiene confianza no compran donde hay neófitos o donde hay gente improvisando en los negocios. Aquí se intentó producir una refinería producto de la presión de Bosch en los tiempos de la Rosario. ¿Y cuál fue el resultado? Que se invirtieron alrededor de 7 millones de dólares y a los 3 años andaban todos instrumentos como chatarra en los demás laboratorios que existían en Rosario Dominicana. No dio pie con bola. Entonces, creo que no es pertinente hacer inversiones de esa naturaleza porque son muy arriesgadas y peligrosas, que nosotros debemos de continuar con lo que hemos manejado hasta hoy, que es la explotación, y a través de buenos contratos, que es lo que produce la buena riqueza y produce el dinero necesario para nosotros solucionar los grandes problemas nacionales que hoy tiene el país. Lo que no sabemos del tema de la minería, pensábamos que con el auge de la delincuencia, ese renglón de uso de prenda, de oro, y relojes costosos y esas cosas que ha disminuido, que la gente no puede usarla, iba a bajar el oro. Sin embargo, no es así. La gente ha disminuido el uso del oro, pero el oro sigue siendo caro. No, ahora está mucho más caro. Precisamente hoy está a $1,350 la onza, que es un precio 10 años atrás inimaginable. Yo me recuerdo cuando el diputado por la Vega planteó la ley del precio tope sobre el oro, donde se planteaba que cuando la onza llegara a $700, debería el Estado de recibir un dividendo por concepto de eso. Hoy está a 1,350, el doble prácticamente, y no ha pasado nada. Como geólogo, ustedes estamos cerca con Haití, nosotros, terrenos montañosos y esas cosas. ¿En Haití hay, igual que acá, hay mucha mina de oro? No, en Haití hasta la fecha solamente se habla del oro del oro cuyo yacimiento ellos le han llamado Miel, que es la continuación del proyecto NEITA, que es un proyecto nacional que está en la frontera dirigido por una empresa canadiense. Ese proyecto dentro de poco puede albergar grandes posibilidades de mineral para Santo Domingo y que continúa del otro lado. Haití hasta la fecha, yo no conozco ninguna empresa minera existente que tenga en operación. Haití es un país pobre, puede tener mineral, pero todavía las leyes haitianas son muy drásticas e han impedido una exploración eficiente y eficaz en todo su territorio. ¿Pudiéramos decir que nuestro oro es nuestro petróleo? Desde luego que sí. Por eso yo decía que los pueblos viven de lo que tienen, no de lo que quieren. Hasta la fecha nosotros tenemos oro y vamos a tener mucho. ¿Por qué yo digo eso? Porque lo que se está planificando en la Barri es que a través de la continuación o construcción de una nueva presa de cola, llevemos esa mina hasta el año 43, es decir, 20 o más tiempo, que es mucho tiempo, si tomamos en consideración que vamos a producir alrededor de 800,000 onzas de oro anual. ¿Y Loma Miranda, qué vamos a hacer con ella? Bueno, Loma Miranda es una decisión del Estado, que hoy, por suerte, se le puede decir que se ha quitado presión porque ha aparecido otro yacimiento.
en Cormidón hay cobre, hay níquel, perdón, pero Cormidón no procesa níquel, sino minerales complejos, lo que quiere decir que a la falta de mineral de Falconbridge puede acudir al yacimiento que tiene Cormidón de níquel, que está muy cerca de sus instalaciones, y continuar con la explotación. En la actualidad, la producción de Falconbridge ha caído al mínimo, tengo entendido, ¿verdad? No, Falconbridge está cerrada. Tiene 3 meses y pico cerrada y nadie dice nada. Y eso impacta a la población de Desde Bonao. luego que sí. Bonao es un pueblo que se desarrolló en base A la minería. de Falconbridge. Anteriormente se hablaba que Falconbridge despojaba a los árboles de su follaje y esa serie de cosas, pero se ha demostrado que no. Uno de los pueblos con mayor consistencia biótica es Bonao, porque la Falconbridge se ha dedicado al cultivo de la biota y ha desarrollado toda esa serie de cosas que hoy nosotros observamos en ese pueblo. Entonces, en vez de nosotros estar propiciando una reforma tributaria, debíamos desarrollar más nuestra explotación minera para buscar riqueza por esa vía. Bueno, el concepto que se tiene es que cualquier evento que haga el gobierno debe de hacerse para la mejoría de la población. Si no tiene ese objetivo, ¿qué gana la población con lo que se haga? Entonces yo creo que así como la agricultura debe de bajar para que se incrementen los productos y los precios bajen, el Estado debe de dedicarse al desarrollo de la minería que produce riqueza y a través de ella llega mayor bienestar a la población nacional. Gracias, ingeniero, por esas informaciones interesantes que siempre nos trae sobre un sector tan interesante como es la minería. Y gracias a ustedes, amigos televidentes, por estar con nosotros. Será pues hasta el próximo domingo, cuando tendremos una entrega más de su programa Frente al Mundo.